esa forma de conectar objetos con nombres o, digamos, conjuntos con extensiones, como quieran, digamos, predicados con extensiones, mejor. Recuerdan ustedes que yo dije que esa era la interpretación. Pues bien, cuando uno trabaja no con el lenguaje formal, sino con el lenguaje natural, no puede presuponer que esas interpretaciones son las simples interpretaciones matemáticas, es decir, funciones que llevan de tal a tal. Tiene que darles carne. Y para darles carne, uno necesitaría considerar aspectos que son intencionales, es decir, ¿a qué se refirió un hablante con su emisión de tal nombre? ¿Cuál era su intención? Por ejemplo, al hablar de intención todo el mundo tiene pánico, ¿no? Cuando uno hace semántica. Porque si uno mete intenciones, todo se daña. La consecuencia lógica se daña, todo se daña. Eso es lo que se llama un contexto referencialmente opaco. Es como el de las creencias, el que mencionó el profesor Páez. Pero tal vez esto que estoy diciendo también tenga que ver un poco con alguna cosa que mencionó Clarelena acerca de la relación del lenguaje con la realidad. Bueno, creo que la relación del lenguaje natural con la realidad está dada por una interpretación que debe ser definida en términos de la intención del hablante y de criterios epistemológicos. O sea, no basta con tener la forma. La mera forma es insuficiente. Yo necesito coger todas las interpretaciones y restringirlas a las interpretaciones relevantes. Pero las interpretaciones relevantes se definen en último término en términos de intenciones y de conocimiento. O sea, no me sirve cualquier interpretación, me sirve interpretación relevante. Y la interpretación relevante está dada por esos dos criterios, puede haber más. Estoy estudiando eso, no sé cuánto sea, pero al menos sí sé que tiene que haber intención y sé que tiene que haber acceso epistemológico, o sea, el hablante tiene que saber que eso funciona así, o si no, no va a funcionar la interpretación, aunque sea matemáticamente perfecta, una función que lleva nombres en objetos de un modelo, términos también en objetos de un modelo. Bien, lo que quiero mostrarles con eso, que no es mío, tampoco es que sea muy original, digamos, es que la referencia, es decir, conectar nombres o nombres de clase con objetos o especies, puede ser así también tipo, podría ser. Eso es un acto también. También la referencia es un acto. Y un acto incluye intención. Eso va a ser importante al final, no se les olvide. El acto tiene que ver con intenciones. Y voy a explicar el significado en términos de intenciones, porque va a ser importante en el último curso. Entonces, lo que tengo es que la referencia también es un acto. Y que para mostrarlo uno tendría que definir las interpretaciones relevantes para la consecuencia lógica en el lenguaje natural en términos de intenciones y de criterios epistemológicos. O sea, necesito algo más condiciones, para cerrar un poco esa pluralidad, esa infinidad de interpretaciones que no nos interesan. Bueno, ahora lo que yo quiero es mostrarles que la pragmática tiene también una cosa muy importante que decirle a la lógica, o más bien al estudio del lenguaje en general, incluso a la lógica, y es que en la teoría que yo estoy estudiando, que es la de Grice, hay una cosa que es muy curiosa. Todo el mundo, y eso me sucedió a mí, criticó la teoría del significado de Grice, era básicamente que cuando uno quiere explicar un significado, tiene que apelar a las intenciones del hablante, que el hablante quiso decir tal cosa con tal cosa. Ahí hay un problema, y es que el hablante, bueno, se inventaron mil contraejemplos extrañísimos, que si el hablante no conoce que es muy importante la convención, y si el hablante no conoce las reglas convencionales, puede querer decir cualquier cosa. Si puede querer decir cualquier cosa, entonces el significado no importa, porque se puede querer decir cualquier cosa utilizando cualquier expresión. Y eso no era lo que quería Grice. Más bien, les propongo la lectura que yo tengo. El lenguaje, lo dije al principio, es la posición que yo asumo, es un tipo de actividad. O sea, está construido a partir de acciones. Deberíamos esperar, en la visión de Grice, que si uno prestara más atención a la estructura interna de la acción, pudiera explicar mejor la estructura interna del lenguaje. Simplemente porque el lenguaje es una variedad de acciones. Si yo pudiera ir hasta el fondo y explicar bien la teoría de la acción,
tendría buenos argumentos para explicar mejor mi teoría del lenguaje. Voy a ponerles un par de ejemplos. Una distinción, que fue la primera que utilizó Grice en su teoría del significado, es entre significado natural y significado no natural. ¿Recuerdan ustedes la conferencia del profesor Cousins acerca de cuándo uno le puede atribuir a un sistema de signos, una representación, ser pensante y cuándo no se puede, digamos? Básicamente la idea de él era como que, según le entendí, que en la medida en que uno pudiera apartarse más del condicionamiento, del conductismo, digamos, de la recepción del significado como causas, ¿sí? Uno podía efectivamente tener un tipo de significado que tenía que ver con la racionalidad, con ser pensante. Yo voy a entender el Being Thoughtful de Cousins como ser racional, no tanto como ser pensante. Entonces, lo que voy a mostrar es que si ustedes agregan la intención a la distinción natural-no natural de Grice, inmediatamente tiene otro significado, ¿verdad? Para mí es clarísimo. Tal vez, no sé si para ustedes, pero espero que sí. Entonces, el caso natural es el caso en el que uno no se puede formar una intención de decir otra cosa, porque no tiene sentido y no está bajo el control de uno. O sea, cuando hay como lenguaje sin pensamiento, ¿no? Podría decir uno. Y el caso no natural es cuando la intención del hablante es relevante, y eso tiene que ver con cuando la intención del hablante, no del hablante, sino de la gente, es relevante para la acción. Voy a mostrarles un par de ejemplos. Voy a tomar el de Grice y lo voy a reformular. El caso es, él comienza su artículo significado diciendo que hay dos usos básicos de la palabra significado. Uno es, esas manchas significan sarampión. En el caso en que las manchas signifiquen sarampión, en realidad lo que ustedes quieren decir es que significa está siendo utilizado de una forma casi como causa o cosas por el estilo. O sea, no tiene que ver con que nadie quiera decir algo con las manchas, está claro. Si ustedes intentan hacer el ejercicio, uno no podría decir, por ejemplo, yo no podría decir, yo quiero o tengo la intención de decir, yo tengo sarampión con estas manchas. Eso es absurdo. Es absurdo simplemente porque las manchas significan lo que significan. Son un síntoma. No pueden significar otra cosa que ser un síntoma de sarampión, digamos. Su significado está directamente ligado, digamos, a un evento y es el tener alguien que tenga sarampión. Ahora, observen lo siguiente. Si yo tomo el caso de la acción, yo no podría decir, tengo la intención de procesar químicamente el almuerzo en mi estómago. Simplemente porque procesar químicamente el almuerzo en mi estómago está fuera de mi alcance. Las moléculas tienen su trabajo, digamos. Yo no tengo ningún trabajo con respecto a las moléculas. Es algo que está fuera de mi alcance. No puedo formarme la intención de procesar químicamente el almuerzo en mi estómago. Bien, eso sería exactamente lo mismo que estaba pasando arriba. Yo diría que no tiene sentido introducir la intención aquí porque la digestión del almuerzo está fuera de mi alcance. No tiene sentido introducir la intención arriba porque esas manchas solamente pueden significar sarampión. Bueno, alguien puede haber cometido un error, pero ese es otro problema. Si no hay ningún error, las manchas significan sarampión. Y eso es lo importante. Bien, entonces, lo que está sucediendo en este caso es que la acción, es decir, lo de procesar químicamente el almuerzo, me da una clave de qué significa significado no natural. Básicamente, el significado no natural es ese caso en el que no tiene sentido formarse la intención de decir otra cosa, porque hay un vínculo lógicamente necesario entre lo que se dice y la cosa, digamos. Entonces, uno podría decir que ese es el punto. Ahora, lo que uno podría decir también es que hay otros casos. Y el ejemplo del gran significado no natural es los 3 toques del timbre del camión. Bueno, pues los 3 toques del timbre significan que llegó el cartero. Observen que aquí es importante decir que el cartero quiso decir, tuvo la intención de decir, llegué con esos 3 toques del timbre. Y es relevante la intención y el reconocimiento de la intención. Ese es el caso de significado no natural. Ahora, observen este caso de acción
acción intencional, digamos, o más bien acción. Yo tengo la intención de hacer algo cuando, por ejemplo, tengo la intención de levantar mi brazo. Y tengo la intención de levantar mi brazo es una forma correcta desde el punto de vista lingüístico y lógico, básicamente porque la intención de levantar mi brazo es algo que está bajo mi poder. No es como procesar químicamente el almuerzo. Es algo que yo puedo hacer. Ustedes se van a dar cuenta hacia dónde va. Tiene que ver con libertad, obviamente. Y después tendría que esa intención es un caso legítimo de intención en el sentido de que explica la acción. Yo levanté el brazo porque tuve la intención de levantar el brazo y esa intención se cumplió, por ejemplo. Pero básicamente tener la intención se aplica a cosas que están bajo el control de uno, no a cosas que no tienen que ver con uno. Bien. Digamos, ¿cuáles son las lecciones que se extraen? Según Grace, y según mi interpretación de Grace, significa e intención están ligados conceptualmente. O sea, hablar de significado en algún momento nos va a llevar a hablar de intención. El lenguaje como invención humana, evidentemente, no como un sistema de signos que se condicionan a una persona, sino como invención humana. No es natural en el sentido en que es una convención. Eso se puede discutir también. Uno podría reconocer, claro, que si no tuviéramos el cerebro como lo tenemos, pues no tendríamos lenguaje también, pero a lo que me estoy refiriendo es que el lenguaje como actividad en la que participamos y todo ese tipo de cosas es no natural. En ese sentido, es creado, es artificial, es creado por nosotros para suplir ciertas necesidades racionales, digamos, en el caso de Grace. Yo diría que, si ustedes se dan cuenta, por lo que estaba diciendo, la introducción de intenciones tiene sentido en la medida en que las acciones sean relativamente libres. No tengo que comprometerme si con libres al estilo de Kant o de Aristóteles o, en fin, libres. Ahora, las acciones lingüísticas, de ahí se sigue que las acciones lingüísticas son relativamente libres. Relativamente es importante tener en cuenta eso. Y que la libertad, en la propuesta de Grace, está no solamente en la ley, aquí podrían hablar de Kant y Aristóteles y otra gente, está conectada con la racionalidad de la gente. Digamos, ser libre es ejercer la racionalidad de una cierta forma. Pues bien, uno diría que la racionalidad para Grace es mucho más importante que la convención de otros factores al explicar el lenguaje. La racionalidad es lo que está detrás del uso del lenguaje. La racionalidad es básicamente lo que nos lleva a querer expresar algo de una cierta manera, y no solamente a querer expresar algo de una cierta manera, sino a esperar que el otro actúe de una cierta manera. Es un proceso que es dialógico, digamos. Básicamente, el problema que le ve Grace a las teorías que son estrictamente regladas, o sea, muy convencionales, es que hay casos en que solamente suponer la situación del diálogo, como lo dice yo acá, solamente suponer la situación del diálogo nos da la clave de qué fue lo que pasó. O sea, la persona sola no hubiera llegado al mismo resultado. O sea, básicamente, la regla tendría que incluir todas las situaciones dialógicas posibles. Y eso es imposible. Más bien, él prefiere una cosa del siguiente estilo. Es la racionalidad que está implícita en el lenguaje, se expresa en el principio y las máximas, y ese principio y esas máximas determinan que, digamos, la acción lingüística es cooperativa, es racional, busca fines, por supuesto es teleológica, busca fines. Yo quiero que me entiendan tal y cual cosa. Ustedes se dan cuenta que tener la intención también expresa fines. A Grace no le da miedo a las cosas finales, digamos. Se pueden introducir desde la biología, según él. Entonces, no, ese no es el problema. Ahora, lo que yo quisiera, por lo que quisiera terminar, es con dos visiones diferentes del lenguaje. La primera visión del lenguaje, que viene de Davidson, tiene que ver con que el lenguaje es una estructura así como la tarskiana. Cuando uno aprende un predicado, aprende cuántos lugares vacíos tiene. Eso quiere decir, aprende todas las consecuencias lógicas de ese predicado. Eso significa aprender un lenguaje para Davidson.
significa interiorizar la forma lógica en términos tarskianos, además. Si eso es así, entonces lo que nosotros tenemos es un lenguaje que permite tratar con las oraciones de acción. Ya les voy a poner un ejemplo. Pero la propuesta de Grice es más bien que las oraciones son acciones, no que el lenguaje permita tratar con las oraciones de acción. Todas las oraciones son acciones lingüísticas convencionalizadas o no tan fuertemente convencionalizadas. Bien, yo diría que, tomando la posición de Davidson, uno diría las oraciones de acción sobre acción son problemáticas, porque es difícil saber cuáles son las condiciones de verdad. Por ejemplo, cuáles son las consecuencias lógicas de X tiene la intención de hacer algo. Por ejemplo, es importante para saber cuáles son las oraciones de acción. ¿Cuáles son las condiciones generales en las que vale X tiene la intención de hacer algo? Es difícil para una teoría tarskiana que no fue diseñada para eso, adaptarse a esos nuevos retos, digamos. Entonces, básicamente, lo que propone Davidson es introducir creencias, deseos y la referencia a sucesos. Una acción se refiere a un suceso. No voy a hablar de eso, pero eso también es discutible, bastante discutible. Ahora, lo que tengo es lo siguiente. ¿Qué deberíamos esperar de la forma lógica? Básicamente lo que Davidson nos dice en esta cita. Observen lo importante de la cita es que Davidson defiende una teoría, en cierto sentido, roseliana, de que la gramática tradicional, la forma superficial, no es la forma lógica. Uno tiene que descascarar los prejuicios y llegar hasta la forma lógica. La forma lógica es fundamental porque la forma lógica nos dice básicamente cuáles son todas las condiciones de aplicación posibles para ese predicado o para esa expresión, la que ustedes quieran. ¿Bien? Entonces, está ahí puesto, a mí me parece una cita, pues aparte de que es interesante, me parece muy bien escrita. Simplemente nosotros tenemos bienes en el mundo, pero tenemos una moneda. Bueno, la analogía funciona. Nosotros tenemos muchas manifestaciones superficiales del lenguaje, pero tenemos una moneda común. La moneda común es la forma lógica, es lo que está detrás y es lo que sustenta el cambio, digamos, utilizando la analogía al máximo. Es lo que permite que nosotros podamos establecer vínculos comerciales. Eso es importante porque lo que ustedes están encontrando ahí es que hay una única forma lógica que se mantiene en todos los contextos posibles y que es importante para la enseñanza de un lenguaje. Enseñar un lenguaje equivale para Davidson a enseñar esas formas lógicas, digamos. Ahora voy con el otro caso. El otro caso es el de Grice. Yo diría que ahí hay un problema, y es que Grice no considera que haya una sola forma lógica de las oraciones. Lo que uno tiene mejor, como les mostré, son elementos centrales y elementos periféricos, pero no hay una única forma lógica invariante que uno pueda decir, bueno, esta es la forma lógica, sino más bien la forma lógica depende un poco de los objetivos de la descripción. Al describir el acto de otra forma, uno podría encontrar nuevos elementos en la descripción. O sea, básicamente, ¿por qué sucede eso? Recuerden ustedes que yo hablé de que era necesario tener en cuenta intenciones y fines. Dependiendo del fin, uno puede tener una forma lógica diferente, digamos. No arbitraria, pero sí diferente, digamos. Una forma lógica más o menos dependiente de factores contextuales, no solamente factores contextuales, sino del objetivo de la descripción de ese lenguaje. Ahora, una forma de entender esto es invertir todo y considerar que en realidad lo que uno siempre está haciendo es pragmática y a veces detecta elementos que son centrales en la pragmática. Esos elementos que son centrales, que podrían llamarse pragmática formal, en muchas lecturas, no exactamente la de Grice, eso no es exacto, pero Barthes, por ejemplo, y otra gente considera que es simplemente la segunda. El elemento central, el elemento más lógicamente, ¿cómo diría? El elemento lógicamente central, en donde va el principio de la contradicción, así, en su versión fuerte y todo eso, es la semántica. Pero eso nada más es sino que una formalización de la pragmática, una formalización de los usos. Los usos que son los usos, digamos,
los usos tradicionales en un contexto se van purificando según esa teoría hasta llegar a unos usos que son centrales. Esos usos que son centrales harían parte de lo que uno normalmente llama semántica. Pero si ustedes ven, aquí el proceso es importante. Yo parto de los usos y llego a la semántica. No parto de la semántica y llego a los usos. ¿De acuerdo? Es una diferencia bien importante. Esto no resuelve todos los problemas, por supuesto, genera otros. Pero yo diría, por ejemplo, que los principales son cómo entra la intención en la racionalidad. Y eso es importante. Eso podría ser una respuesta al profesor Cosis, pero no la tengo todavía. En segundo lugar, yo no sé si mi interpretación de las interpretaciones lógicas pueda resolver algún problema con respecto al uso de la lógica para el lenguaje natural, pero creo que sí. Me parece que sí. Bien. Yo diría que lo que podríamos discutir a fondo, yo estoy intentando discutirlo con más detalle, es por qué recurrir siempre a la noción de regla cuando tenemos un problema. ¿Es la única? ¿Hay opciones? ¿Hay opciones a la explicación en términos de reglas? Bueno, uno puede combinar la explicación en términos de reglas con la explicación en términos de expectativas racionales, como las hemos de ahí. Y yo creo que sería más útil, digamos. Pero bueno, no tengo un argumento definitivo. Sin embargo, Grice tiene algunos argumentos fuertes mostrando lo que les dije. Es decir, yo no puedo cerrar un acto lingüístico por reglas porque a veces el que el acto tenga efecto depende de otro. O sea, depende de un diálogo. Y la regla no podría cubrir ese caso exactamente. Por lo menos las reglas como las de Searle, no estoy hablando de lingüística. Pero como las de Searle, sí, no podría cerrar el acto lingüístico. Ahora, hay una cosa que me interesa muchísimo, que es el último pedazo de mi tesis, tiene que ver con cómo entra la noción de valor, porque ya hablé de racionalidad. La noción de valor es básicamente lo que debe evitarse en cualquier filosofía de la ciencia, en cualquier filosofía del lenguaje. Pero sin embargo, ustedes leen, no sé si han leído El pensamiento. El artículo de Frege sobre el pensamiento. En ese artículo lo que uno tiene básicamente es, creo que lo que sería solamente un punto para más importante. Lo que uno tiene en el artículo de Frege es que él dice que la noción de verdad orienta la lógica, así como la noción de bello orienta la estética. Pero, ¿en qué sentido uno dice que algo, una idea, orienta? Pues uno podría decir que esa idea orienta en la medida en que es el valor que reconoce esa ciencia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos lógica, estamos interesados en la verdad. Nuestros anteojos para ver las proposiciones son los anteojos de la verdad, lo que no quiere decir que tengamos que ser subjetivistas. Podríamos aceptar valores construidos, ese es otro problema. El problema básico al que uno se enfrenta es: ¿hay algún punto de vista absolutamente desligado de la noción de valor en ciencia o en lógica? La respuesta es no. El científico ve verdades, ve comprobaciones empíricas, ese es su trabajo y está bien que lo sea, pero la noción de valor vale para el científico, vale para el lógico y por supuesto en la actividad, ustedes saben que hemos estado discutiendo que es el lenguaje, también vale la noción de valor. La noción de valor básicamente es lo que está detrás de la formulación de las máximas y del principio y de la inferencia, en fin, lo que está detrás es máximas como no solo diga la verdad, sino por ejemplo sea relevante, por ejemplo sea cooperativo, por ejemplo sea... Y esos, a la hora de la verdad, son valores que tienen que ver con la práctica humana como conversación racional. Entonces, lo que yo propondría, lo que estoy proponiendo es, para resumir, tomar la filosofía de la acción como el género en el que está la filosofía del lenguaje, mostrar que esa conexión es interesante y mostrar que detrás de esa conexión está la noción de valor. Es decir, que
ser racional equivale a atribuir valor y reconocer valor. Así lo estoy leyendo yo. Y que ser racional, entonces, tiene que ver básicamente con la acción y que esa acción, por supuesto, se refleja en el lenguaje. El lenguaje es más convencionalizado, pero en todo caso nunca deberíamos olvidar que es un género de acción, con sus características específicas. Pero espero que la conexión haga que ustedes lo piensen de otra manera. Lo que tenemos en último término es siempre filosofía de la acción, siempre, desde el principio. Lo que pasa es que es una filosofía de acciones que está convencionalizada, pero hay otras acciones que también están convencionalizadas. Posesionarse como presidente de la República de Colombia es una acción fuertemente convencionalizada. Si no creemos que hay presidente, pues no hay presidente. Es el problema de la legitimidad a veces. Si ustedes no creen que la persona les puede dar una orden, pues no les puede dar la orden. Si ustedes no creen que la fuerza pública tiene, pues no pueden, digamos, no pueden atribuirle el poder que tiene, digamos. Básicamente lo que estoy proponiendo es que es una variedad de acción fuertemente convencionalizada. Bueno, eso era lo que yo tenía para decirles. Muchas gracias.